¿Usted o algún familiar fueron al médico, se hicieron exámenes recientes de sangre que incluyeron perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, ApoB, lipoproteína A y los exámenes no salieron bien? Casi con seguridad déjeme decirle que su salud metabólica no es buena, no es óptima y puede correr riesgos de diabetes, infarto, cáncer y enfermedades crónicas. Seguramente se pregunta cuál es la razón principal de que todo esto esté pasando y qué puede hacer para mejorar. Soy el doctor Mauricio Londoño y en este video le voy a explicar paso a paso qué debe hacer para revertir y mejorar esta situación. Suscríbase a este canal, dele like, deje sus comentarios y ayude a compartir esta información que le puede salvar literalmente la vida a muchas personas. Vámonos de una vez. La mayoría de las personas en línea discuten o en redes sociales discuten cuál es la mejor dieta, el mejor suplemento, como si esto fuera una guerra a ver quién tiene la razón. Guerra entre dietas keto, bajo en carbohidratos o low carb, alta en carbohidratos, carnívora, vegana, vegetariana, bueno, un sinfín de dietas que están confundiéndolo a usted como persona que consume contenido en redes sociales. La verdad, para entrar en materia, es que están pasando por alto muchas de las personas que hablan de salud y nutrición la raíz del problema y de eso se trata este video. Métase esto en la cabeza, por favor. Simplificar la salud metabólica y las estrategias debe ser su objetivo fundamental. Entonces, ¿cuál es la causa fundamental de una pobre salud metabólica? De diabetes, obesidad, bueno, sobre todo diabetes. La mayoría pasa por alto al almacenamiento de grasa en el lugar equivocado, así como lo oye. Almacenamiento de grasa en lugar equivocado. Donde su cuerpo almacena grasa, como por ejemplo debajo de la piel o en lo profundo de sus órganos, como el hígado o el páncreas, va a tener gran influencia en el control de la glucosa en sangre, la resistencia a la insulina, los niveles de insulina, la inflamación y los lípidos en la sangre. Así que les voy a enseñar, pongan atención, por qué la distribución de la grasa en su cuerpo es tan importante. Cómo evaluar dónde almacena su cuerpo la sangre junto con algunas estrategias al final del video, quédese hasta el final, para mejorar la distribución de la grasa corporal en su cuerpo y mejorar su salud metabólica. Las últimas investigaciones han mostrado que en muchos casos sí podemos eliminar la grasa de lugares donde no deberían estar. Eso se llama, o ustedes lo van a encontrar como grasa ectópica. Nosotros podemos cambiar importantes biomarcadores de una forma favorable y cambiar nuestra salud metabólica, incluso revirtiendo hígado graso y diabetes tipo 2. ¿Cómo les parece? Voy a explicar también por qué, por ejemplo, y eso yo creo que ustedes lo han visto, dos personas diferentes que tienen sobrepeso y la misma cantidad de grasa corporal total pueden enfrentarse a situaciones diferentes, como por ejemplo que una de estas personas tenga diabetes tipo 2 y la otra no, o sea, una persona obesa, diabetes tipo 2 y otra no. Para comprender la ciencia detrás de dónde su cuerpo almacena grasa, empecemos con el tema del almacenamiento de grasa. ¿Por qué? Porque comprender esto es el primer paso para que usted pueda regular su salud metabólica. Así que tome nota, guarde este video, tome nota. Por ejemplo, ¿sabía usted que no toda la grasa de su cuerpo es igual? ¿Usted sí sabía eso? Comprender dónde almacena las grasas su cuerpo es vital, es fundamental para controlar su salud metabólica. Entonces revisemos los tres compartimientos principales donde usted puede almacenar grasa. El primero es la grasa subcutánea. El segundo es la grasa visceral, que es la grasa profunda en el abdomen entre los órganos. Y el tercero, la grasa ectópica, que es la grasa dentro de órganos como por ejemplo el hígado y el páncreas. La grasa visceral y la grasa ectópica van de la mano y las personas ponga la atención, las personas con una gran cantidad de grasa visceral generalmente tienen mucha grasa ectópica y estas son las formas más peligrosas de grasa que envían nuestra salud metabólica a un gran deterioro, a un deterioro masivo. Entonces, ¿de dónde viene la grasa visceral y la grasa ectópica?
Miren, cada uno de nosotros tiene, y aprendas esto, que esto es súper importante, lo que se conoce como un umbral personal de grasa. Esta idea de un umbral personal de grasa, personal, ese es el primer concepto clave en este video que voy a explicarles, así que pónganle atención. Resulta que este umbral de personal de grasa determina cuánta grasa podemos almacenar en el compartimiento de grasa subcutánea debajo de nuestra piel. Algunos de nosotros, debido a la genética, yo por ejemplo mi genética es de una persona delgada y también debido al medio ambiente, podemos almacenar más grasa que otras personas en este compartimiento, mientras que otras personas almacenan menos grasa. Y cuando se llena este compartimiento, ojo con esto, la grasa se va a empezar a almacenar dentro y alrededor de sus órganos. Esto hace que el compartimiento en razas, por ejemplo, una raza asiática o una raza latina, sea diferente. Por ejemplo, los asiáticos con una grasa corporal más baja debido a su genética tienen más probabilidades de almacenar grasa en sus órganos. Una vez que el compartimiento de almacenamiento de grasa subcutánea está lleno, es decir, si ha alcanzado su umbral personal, el exceso de energía se dirige hacia y alrededor de nuestro cuerpo. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues voy a traer a colación la hipótesis del doctor Roy Taylor, que es una persona muy importante en el campo de la diabetes. Él llama la teoría del ciclo de gemelos, que pasó de ser una hipótesis a ser un modelo para explicar el deterioro de la salud metabólica y la diabetes tipo 2. Por favor, pongan atención a este concepto que es clave. Ya sea que usted sea un personal de la salud o que sea una persona que simplemente quiere aprender un poco más. Como mencioné anteriormente, todo va a comenzar con un equilibrio calórico positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ingerir más calorías de las que nuestro cuerpo necesita expande la forma en que nuestro cuerpo maneja ese exceso de energía. Lo almacena como grasa si se excede la capacidad de almacenamiento de la grasa subcutánea. Ese exceso de grasa tiene que encontrar un nuevo hogar y la primera parada es el hígado. Esto, damas y caballeros, es el aspecto más subestimado en la salud metabólica. ¿Por qué lo digo? Porque el hígado es el regulador maestro de su salud metabólica. La grasa dentro del hígado es común en casi todas las enfermedades crónicas. Eso es algo que estamos viendo, porque a medida que el hígado se vuelve cada vez más graso, suceden dos cosas perjudiciales. El primer problema crítico que usted tiene que aprender a identificarlo es que el hígado se vuelve resistente a la insulina. Una de las funciones principales del hígado, para que usted lo sepa, es producir glucosa, especialmente durante la noche cuando no estamos comiendo, para ayudar a mantener un nivel saludable de glucosa en sangre, lo que impide que el hígado produzca demasiada glucosa. ¿Sí me hago entender? La insulina, que es una hormona producida por nuestro páncreas, es lo que indica a las células del hígado que deje de producir glucosa. Entonces, enlentecer la producción de glucosa a medida que la grasa se acumula en el hígado hace que las células del hígado se vuelvan resistentes a la insulina. Y la resistencia a la insulina, como su nombre lo indica, es resistencia a la insulina. ¿Sí? O sea que la insulina no es tan efectiva para decirle a estas células en el hígado que reduzcan la producción de glucosa, por lo que ésta sale del hígado y entra al torrente sanguíneo más glucosa de la que nosotros queremos inicialmente. Entonces, las células del páncreas responden produciendo más insulina en un intento de obligar al hígado a reducir la producción de glucosa. Por lo que uno de los primeros, y pongan atención a eso, uno de los primeros signos de acumulación de grasa en el hígado, o lo que la gente llama como hígado graso, antes que alguien desarrolle diabetes, ojo con eso, es en realidad niveles elevados de insulina. Por eso hay que ponerle mucha atención a las pacientes que tienen, o las personas que tienen hígado graso, porque puede ser el inicio de una posible diabetes. Si hay niveles normales de glucosa, pero niveles elevados de insulina,
El páncreas está compensando lo que está sucediendo en el hígado, pero esto tiene un costo, pues las células beta están estresadas y solo pueden operar a ese nivel durante un tiempo determinado. Digamos que eventualmente, si no se aborda este tema, la persona, o si usted está viendo este video y le parece conocida la situación, tendrá un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, por la que la primera consecuencia importante del aumento de grasa en el hígado es el desarrollo lamentablemente de resistencia a la insulina en el hígado, como lo dije. La segunda cosa perjudicial que usted tiene que aprender que ocurre cuando en el hígado se acumula grasa es que cada vez más grasa ingresa a la circulación en forma de triglicéridos desde el hígado al torrente sanguíneo. Esos triglicéridos se empaquetan con el colesterol en forma de unas lipoproteínas que se llaman lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Eso provoca un aumento de las VLDL en la sangre. Las VLDL, ¿qué son? Son una lipoproteína que contiene apolipoproteína B, y eso suena un poquito técnico, pero entiéndanlo, que eventualmente se reducen para convertirse en LDL y luego finalmente todas las ApoA contienen lipoproteínas. Entonces, esa es la razón por la que apolipoproteína B aumenta a medida que usted desarrolla cada vez más grasa en el hígado. Aprenda eso, por favor. Una revisión reciente en el Journal of Nature lo resumió más o menos de la siguiente manera, y voy a escribirlo con comillas. Dicen: el hígado produce y secreta la mayoría de todas las lipoproteínas que contienen ApoB en el plasma, y esta secreción aumenta con los grados crecientes de grasa hepática, y cierro comillas. En este momento usted tal vez se está preguntando a dónde va el exceso de grasa en estas lipoproteínas de muy baja densidad una vez que ingresa al torrente sanguíneo. Recuerde una cosa, recuerde que la razón por la que el hígado se llenó de grasa en primer lugar fue debido a que el compartimiento del que ya les hablé de grasa subcutánea debajo de nuestra piel ya estaba full, ya estaba al máximo de su capacidad. Entonces, estaba lleno, por lo que ese exceso de grasa ya no se puede almacenar debajo de la piel, y en cambio se dirige a otros órganos como ¿cuál? Como el páncreas. O sea, primero el hígado se llega de grasa y si sigue el exceso se va para el páncreas. Con el tiempo, esta acumulación de grasa en el páncreas afecta la función de las células beta, lo que significa que se produce cada vez menos insulina y como resultado la glucosa se acumula en la sangre. Cuando se realiza o realizamos un análisis de sangre, esa grasa que se encuentra en el páncreas, la grasa pancreática del hígado, puede hacer que aparezca elevada la hemoglobina glucosilada, la glucosa en sangre en ayunas y la apolipoproteína B. Entonces, ojo con eso. Si usted hace los exámenes y si esos exámenes están por fuera de rango y la circunferencia de su cintura es mayor que la mitad de su altura, puede estar casi seguro o segura de que usted tiene exceso de grasa en su cintura, en el hígado, y está en algún lugar del espectro del camino hacia la enfermedad metabólica. Ojo con eso, ojísimo. Yo sé, aunque esto podría asustarlos, les tengo buenas noticias, porque una vez que usted comprenda de dónde viene esa grasa del hígado, usted, y por eso es tan importante este video, puede tomar medidas prácticas para revertir su salud metabólica y restaurar esa salud de una forma óptima. Eso sí, dependiendo de cuánto tiempo dure la enfermedad metabólica y la grasa se vaya acumulando, existe la posibilidad de cambiar las cosas, y óigalo bien, e incluso revertirlas. Entonces, antes de seguir esta clase, porque esto es una clase, este video, quiero responderle dos preguntas que usted puede tener probablemente en este momento en su cabeza, en su mente. La primera sería: ¿por qué dos personas con sobrepeso y la misma grasa corporal pueden tener diferentes salud metabólicas? ¿Por qué una puede ser diabética y otra no? Y la segunda pregunta que usted podría tener en su cabeza es: ¿cómo es posible que una de cada 6 personas que desarrolla diabetes tipo 2 tenga un índice de masa corporal normal y no tenga sobrepeso? O sea, ¿cómo es posible que haya diabéticos que no estén obesos? Esa es otra pregunta. El primer escenario se explica por el concepto de umbral de grasa personal que ya lo analizamos antes. Es decir,
Dos personas que tienen sobrepeso pueden tener diferentes niveles de grasa dentro de sus órganos. Dos personas que pueden tener el mismo peso pueden tener diferentes niveles de grasa. Lo vuelvo y lo repito. La persona A puede tener una capacidad muchísimo mayor para almacenar grasa subcutánea que la persona B, por lo que para una cantidad determinada de grasa corporal, menos grasa ingresa al hígado y al páncreas de la persona A y por lo tanto es menos probable que desarrolle diabetes tipo 2. Entonces es importante decirlo que si aumenta más de peso la persona y excede su umbral de grasa personal, también puede desarrollar diabetes tipo 2. Pero para que esto pase, se necesitaría más grasa corporal en comparación con la persona B. Entonces, es importante mencionar que solo porque la persona A no tiene diabetes tipo 2, alguien que se puede describir ese término, ustedes lo van a encontrar como una persona con obesidad metabólicamente saludable. Eso no significa que tenga menos riesgo de enfermedades crónicas que una persona con un peso normal. Significa que no tiene diabetes en este momento, pero no significa que pues sea el estado ideal, estar obeso. Incluso alguien que está clasificado, y pongan atención a eso, alguien que está clasificado como una persona con obesidad metabólicamente saludable, la obesidad todavía tiene un riesgo mayor de sufrir varias enfermedades crónicas en comparación con alguien con un índice de masa corporal normal. Y el segundo escenario también nos lleva al concepto de umbral de grasa personal. Y es importante porque hay personas una minoría de personas tienen un compartimiento de grasa subcutáneo muy pequeño, lo que significa que incluso a un nivel normal de grasa, el exceso de energía del índice de masa corporal se almacena en el interior de los órganos. Esa es la persona que desarrolla prediabetes o diabetes tipo 2, que realmente no parece tener sobrepeso desde fuera. Uno dice, hombre, pero esta persona no se ve gorda y es diabetes. Yo tengo pacientes que no son obesos y son diabéticos. Y es la razón en lo que acabo de explicar. Lo bueno es que en ambos contextos, ya sea con sobrepeso o no, las personas pueden poner en remisión su diabetes si toman acción en forma rápida. Entonces, eso nos lleva a otro tema crucial, que es cómo reducir las reservas de grasa ectópica y visceral para restaurar pues, su salud metabólica, que es la promesa de este video. Entonces, gracias a la investigación del profesor Ray Taylor, que ya lo nombré, ahora tenemos los médicos, tenemos que en muchos casos, ya hemos visto, las personas pueden restaurar su salud metabólica o incluso, óigalo bien, aquellos con diabetes tipo 2. Entonces, el objetivo es eliminar la grasa, su objetivo debería ser eliminar la grasa del hígado y el páncreas, y el trabajo del profesor Taylor ha identificado cuánto peso necesita perder las personas en promedio para lograrlo. O sea que esto se empieza a poner todavía más bueno porque les estoy dando más datos que ustedes pueden tener en cuenta. Si alguien tiene sobrepeso o es obeso, perder aproximadamente el 15% de su peso corporal, es decir, por ejemplo, si una persona pesa 100 kilos, necesita perder 15 kilos para estar debajo de su umbral de grasa personal y presentar una posible mejoría. Por supuesto, esto debe hacerse bajo control médico, eso no puede hacerlo usted a la bulla de los cocos, como decimos, porque a medida que se baje de peso, sale grasa de los órganos y el control de la glucosa en la sangre puede mejorar, y es muy probable, oígalo bien, que necesite, si usted está con medicamentos, una dosis más baja de medicamento para reducir la glucosa en sangre. Entonces, el riesgo es que si pierde este peso y usted o el paciente no ajusta la dosis del medicamento con el médico, pues puede terminar con un nivel bajo de glucosa en la sangre, lo cual puede ser peligroso. Entonces, ojo, revísenlo con un médico entrenado. Lo interesante aquí es que en los estudios de Roy Taylor quedó claro que si las personas perdieran el 15% de su peso corporal y lo mantuvieran, podrían mantenerse libres de diabetes, incluso, óigalo bien, si tenían sobrepeso o eran obesas. Lo que significa entonces que estar por debajo de su umbral personal de grasa para mantener suficiente grasa fuera del páncreas y el hígado es importante. Hay que decir, eso sí, que si la persona vuelve a ganar peso, pues podría volver la diabetes. O sea, no es como una cura definitiva. Si la persona sube de peso, pues puede volver a ganar la diabetes. Sin embargo, usted perfectamente podría estar preguntándose que si una de cada 6 personas con diabetes tipo 2 no tiene sobrepeso,
pues para estas personas sería seguro perder el 15% de peso, no sería como mucho, y es una excelente pregunta. Mm, de hecho, hasta hace poco, ni siquiera, les cuento, se entendía si la grasa del hígado y el páncreas eran las culpables de la diabetes tipo 2 en personas con índice de masa corporal normal, las que no estaban obesas. Pero lo interesante es que aquí Roy Taylor publicó un estudio que confirmó que el modelo de los gemelos del que les hablé al principio del video se aplica a todas las personas con diabetes tipo 2 e incluso a aquellos con un índice de masa muscular normal, es decir, con una persona que no sea obesa, pero que pueda tener diabetes. La diferencia es que estas personas no necesitarían perder el 15% de su peso corporal. Repito, se requiere bajar de peso para estar por debajo del umbral personal de grasa, pero en algunos no tanto pérdida de peso. Así que aspectos prácticos para la vida misma de la pérdida de peso. Entonces vámonos a lo prometido. O sea que si llegó hasta acá viendo el video, le agradezco. Compártalo porque es muy importante que mucha gente lo conozca, porque voy a dar estrategias prácticas para que usted pueda bajar de peso y el umbral personal de grasa. El primer consejo y recomendación es que sí o sí usted necesita crear un déficit calórico si quiere bajar de peso. Hay personas que están en contra de perder peso muy rápido. Es entendible. El profesor Taylor lo que hace en el enfoque dietético, y yo lo he hecho con algunos pacientes, es con un protocolo inicialmente de 600 800 calorías por día durante un corto de tiempo. La teoría de esto es que la pérdida rápida de peso hace que las personas estén por debajo de su nivel personal del umbral de grasa y ver mejorías rápidas en los indicadores, pues eso motiva mucho a los pacientes. Si un paciente entra a un tratamiento y ve resultados rápidos, pues se va a seguir motivando. Entonces, esa es una de las razones de Taylor. Otra cosa, no hay una única forma de bajar de peso y eso es un aspecto positivo porque no es tan rígido. Entonces, usted puede bajar de peso por restricción de calorías, puede bajar de peso con una dieta baja en grasas, una dieta baja en carbohidratos o low carb, con énfasis en fibra y proteína, o limitar en las horas en las cuales se come, o ayunos que llaman las personas. Ahora, si nada de eso funciona, pues la opción de medicamentos como los agonistas GLP-1, el Ozempic, que ahora está tan de moda, es uno solo de ellos, que puede ayudar a la gente a consumir menos calorías, también es válido. Entonces hay que bajar de peso. La segunda estrategia para bajar el umbral personal de grasas es coma menos grasas saturadas. La evidencia muestra que ciertos ácidos grasos saturados con los que predominan en los en los alimentos de origen animal como la mantequilla, la carne roja, el ghee, aumentan la grasa hepática y la resistencia a la insulina en el hígado, en comparación con las fuentes de grasas instauradas que se encuentran en alimentos como pescado, nueces, semillas y aceites vegetales. Entonces, cambien las grasas saturadas por poliinsaturadas. Uno de los metaanálisis más grandes en este tema, con más de 100 estudios analizados, concluyó que reemplazar las grasas saturadas por poliinsaturadas, miren, redujo la glucosa, la hemoglobina glucosilada, el péptido C, lo que esto significa que cuando se reducen las grasas saturadas en sus comidas, o con eso, y comen menos grasas poliinsaturadas, se vuelve más sensible a la insulina. Entonces, menos grasas saturadas, más poliinsaturadas. Es importante prestar atención. Esto si usted sigue una dieta baja en carbohidratos, porque obviamente cuando come usted bajo en carbohidratos, la mayoría de personas tiende a comer alimentos ricos en grasas saturadas y ahí hay un problema. Pero es absolutamente posible, si usted lo hace bien, hacer una dieta baja en carbohidratos si usted prefiere fuentes de grasa insaturadas. Pues eso sería lo sensato, teniendo en cuenta el conteo de calorías. ¿Y cómo puedo hacerlo de una forma sencilla? Pues ahí les voy a dar otro consejo. Reduzca los ultraprocesados, que generalmente suelen ser altos en sodio y azúcares refinados, y pueden también tener un alto contenido de grasas saturadas y bajo contenido de fibras y proteínas. Otro consejo para que usted mejore su salud metabólica: consuma proteínas magras. Es decir, si usted come proteína animal, cambie los cortes magros de carne por opciones más magras, o mejor aún, incorpore más legumbres y alimentos ricos en omega 3, como por ejemplo las anchoas o el salmón.
Otro consejo, cambie las grasas para cocinar. Reemplazar la mantequilla o el ghee por aceite de oliva, aguacate u otros aceites vegetales puede ser una buena idea. Recuerde que los aceites vegetales, y esto puede ser polémico, pero lo voy a decir, no son ni inflamatorios ni tóxicos cuando se usan correctamente. Eso sí, lo que no es aconsejable para nada es cocinar a altas temperaturas que produzcan humo o recalentar los aceites, eso sí no es recomendable. Yo sé que lo que acabo de decir puede generar polémica, incomodar a muchas personas, pero aunque esto es una visión impopular, lo sé, lo asumo, sobre todo en redes sociales, esto se ha demostrado en muchos estudios. Incluso en uno recientemente publicado, muy interesante, donde se comparó el ghee rico en grasas saturadas con aceite de canola en personas con hígado graso. Entonces ese dato es bien importante porque ahí dice, no, es que es mejor la mantequilla, es mejor el ghee. No. Durante 12 semanas, los que estaban en el estudio fueron asignados al azar, uno al grupo de aceite de canola y tuvieron una función hepática significativamente mejor, mejor control de glucosa en sangre y sensibilidad a la insulina y perdieron más peso. Otro consejo para mejorar su salud metabólica es hacer ejercicio. Nada que hacer, hay que hacer ejercicio. Creciente información muestra cómo el ejercicio, tanto aeróbico como el de resistencia, son útiles cuando se trata de reducir la masa corporal, la grasa subcutánea y la grasa visceral. Eso sí, también importante que usted lo aprenda. Cuando se trata de disminuir la grasa ectópica, especialmente la grasa del hígado, el ejercicio aeróbico o el cardiovascular parece ser el rey. Se sugiere ejercicio moderado, al menos de 135 minutos a la semana, entre 3 y 5 días por semana. Caminar a paso ligero, trotar o andar en bicicleta. Idealmente, la idea es que usted progrese, o sea, progresar a 150 a 240 minutos por semana. Y no se les olvide incluir entrenamiento de resistencias, ojalá con pesas o calistenia, bandas, pero con pesas. Otro consejo es dormir lo suficiente y es decir, reducir la exposición a la luz brillante 2 horas antes de acostarse. Es preferible antes de acostarse atenuar las luces, mantener la habitación fresca durante la noche y al despertarse trate de exponerse a la luz natural en los primeros 30 minutos después de levantarse. Abra las cortinas y salga a caminar. Otra estrategia para mejorar su salud metabólica es la reducción del estrés. Y para eso se puede usar meditación, yoga, optimización hormonal. Eso es importante que lo revise con su médico. Alguna evidencia muestra niveles altos o bajos en la testosterona, lo que podría aumentar la grasa visceral. Por eso el último consejo sería que de todos modos asista a control con el médico para revisar todo este tipo de escenarios. Estos en líneas generales son los consejos prácticos que si usted los empieza a poner, perdón, la redundancia, en forma práctica en la vida real, bajo una supervisión médica, puede hacer que usted disminuya su umbral de grasa personal y en algunos casos mejorar las cifras de hemoglobina glucosilada, revertir prediabetes, en algunos casos revertir diabetes tipo 2. Por lo tanto, creo que es un muy buen video el que les acabo de explicar. Pongan la atención, repítanlo, tomen nota y claramente con esta información acudan a consulta. Los espero, las espero en una asesoría médica desde cualquier lugar del mundo donde vean este video, porque soy consciente que estos conceptos no son muy conocidos, no son muy populares. Entonces tenga presente que si usted tiene diabetes tipo 2 o quiere mejorar su vida, en general su salud metabólica, puede ser posible cambiando hábitos de vida que son esenciales para su salud. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sirva este video de salud metabólica y que hayan aprendido el concepto de umbral de grasa personal. Compartan esta información, no se queden con ella porque seguramente le puede servir a muchas personas. ¿Qué opinan de esto? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Dejen abajo su comentario. La idea es que en este canal pueda darles información que realmente impacte la salud de ustedes, porque a veces se quedan en cosas que realmente no impactan mucho la salud y entran en terrorismo nutricional. Pero esto que acaban de ver sí les puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo en la salud. Así que comparta,
su like, suscríbase a este canal y nos vemos en un próximo video. Un abrazo.